Buenas tardes, está con nosotros Raúl Andrés Romero Vázquez, quien amablemente ha aceptado participar en esta sesión y compartirnos un poco de su experiencia. Muy buenas tardes para todos, muchas gracias. Soy ingeniero electrónico, tengo una especialización en gerencia de empresas de telecomunicaciones, soy PMP certificado por el PMI y soy Six Sigma Green. He ejercido como gerente de proyectos o parte de equipo estructurador de proyectos desde el 2014, no solo en el país, sino en el exterior. Bueno, Raúl, vamos a iniciar con una pregunta que vamos a hacer cada uno. La primera sería, teniendo en cuenta los diferentes estándares internacionales en Project Management, ¿cree que alguna de estas metodologías es la idónea para implementar en cualquier proyecto? Creo que la idoneidad, como la palabra lo indica, generalmente no aplicaría para la ejecución de proyectos o simplemente para el seguimiento, la gerencia de proyectos. Considero que los proyectos se pueden ejecutar, dirigir, controlar, proyectar y planear dependiendo en el área que se ejecuten. Vemos que ahora una de las tendencias es encontrar proyectos, la ejecución de proyectos híbridos, ¿no? Entonces podemos encontrar proyectos ágiles, proyectos tradicionalmente, etcétera. Usted puede ajustar sus proyectos de acuerdo a las buenas prácticas que usted necesite para el proyecto. Puede hacer proyectos híbridos, pero lo que yo recomendaría generalmente es que se afianzara en una de estas capacidades, IMP, APMU, IRMA, PMP, y sobre esta generara o construyera su experiencia. Cuando avance un poco más dentro de su experiencia, puede ir integrando algunas otras certificaciones o habilidades que le permitan manifestarse o se le permitan expresarse como un gerente de proyectos de un valor agregado que contiene estas diferentes certificaciones. Bueno, pasando a la segunda pregunta, quisiéramos saber, en cuanto a modalidades de trabajo no presenciales, virtuales, híbridas, ¿qué alternativas implementarías en tus equipos para no perder esta unión estrecha? Todos los proyectos son personas, ¿verdad? El manejo, el desarrollo de los equipos de trabajo y la construcción del team building nos permite gestionar de la mejor forma el trabajo, estrechar esos lazos y poder darle la responsabilidad o también poder controlar los equipos de trabajo es supremamente importante en la ejecución de proyectos. Primero tienes que identificar las culturas de las personas con las que estás trabajando. Pero segundo, los horarios. Hay que tratar de mantener una balanza en donde yo pueda interpretar las necesidades de las personas en sus horarios. Otra parte importante, desglosar actividades en mi estructura de trabajo en donde se hagan entregables parciales y se hagan validaciones de los entregables. Nombrar líderes dentro de los equipos de trabajo. Quiere decir que yo me puedo hablar con 1, 2, 3 líderes y esos 3 líderes tienen 30 personas a su cargo y a ellos asignarles responsabilidades. Otra cosa importante, estos si son pocas personas o hay un liderazgo, control de metas diarias. Por último, estar atento a los requerimientos individuales. No siempre como gerente de proyecto es entregar tareas, controlar, supervisar, etc. También se recibe una retroalimentación de las personas y esa retroalimentación es súper importante. Como tercera pregunta, y me gustaría que nos contaras desde tu experiencia el mecanismo más adecuado para manejar este tipo de controles de cambio. ¿Hasta qué etapa es viable? Porque la ejecución de cambios es un tema que se viene afianzando mucho en la ejecución de proyectos. El impacto que puede generar no solo en los costos, también en el cronograma y en los recursos. Estandarizar la forma en que todos los stakeholders manifiestan la necesidad de un cambio. O sea, ya sea un formato, una plantilla de Google, donde nosotros en el plan de control de cambios o en donde estandaricemos cómo se va a generar este control de cambios, esa es la primera recomendación. Lo segundo, darle una retroalimentación a la persona sobre ese cambio, cómo va a afectar la ejecución del proyecto. Cuando nosotros en un control de cambios le transmitimos esto a la persona que solicita el cambio y esto es aprobado, en nuestra responsabilidad como gerente de proyectos hacer que ese cambio suceda. ¿En qué parte del proyecto se pueden solicitar cambios? Lo ideal sería al principio del proyecto, porque nos permite a nosotros con mayor tranquilidad poder hacer una estimación y hacer los cambios que sean necesarios. A medida que el proyecto avance, el impacto que va a generar en alcance, costo, tiempo, cronograma, recursos, etcétera, va a ser mucho mayor. Pero lo importante en el control de cambios es que las personas que toman las decisiones para aprobar ese cambio tengan de nuestra parte todos los elementos, datos, información, impacto, todas las consecuencias o beneficios que puede causar ese cambio y después de que la decisión haya sido tomada, nosotros como gerentes de proyectos debemos hacer que eso pase. Por último, en estos estándares hay una serie de competencias para el director de proyectos. Entonces aquí la pregunta es sobre la habilidad de negociación, como una habilidad muy importante para el director de proyectos para establecer esas habilidades de negociación con los stakeholders. Cuando estemos en un proyecto, identificar los interesados al inicio del proyecto es lo más importante que tiene que hacer, porque donde nos llegue a aparecer un interesado al finalizar del proyecto y ese interesado tenga requisitos o nos impida finalizar el proyecto, va a necesitar de nosotros para poderlo sortear. Lo segundo es, pensemos cómo nosotros podemos recibir los requisitos de los interesados. Debemos reunirnos con nuestro equipo de proyecto, darle una respuesta de sí y no y el por qué, y darle una retroalimentación al interesado y decirle por qué sí o por qué no. Otra cosa es que todos los interesados deben tener una evaluación de qué tanto poder o influencia tienen dentro del proyecto, enfocarnos en poder darle una respuesta sobre un requerimiento y puede ser aplicado o no dentro del proyecto. Los cambios o modificaciones que los interesados quieran hacer al alcance del proyecto pueden ser validados a través del control de cambios, siguiendo las políticas de control de cambios, darle a conocer al interesado, al patrocinador, a los demás gerentes del proyecto o gerentes del programa, qué sucedería en cada una de las partes del proyecto, recursos, en cronograma, en presupuesto, si ese cambio se llega a aplicar. No lo veamos siempre desde el punto negativo. Recuerden que también hay riesgos positivos, que lo que hay que hacer es captarlos y hacerlos que se vuelvan realidad. Hay cambios que son supremamente buenos y lo que hay que hacer es dar a conocer cuáles serían los beneficios, así incluyen una inversión, pero a veces son más beneficiosos hacerlo que no hacerlo. Bueno, muchas gracias, Raúl.
Gracias por el espacio para responder estas preguntas y sobre todo por brindarnos antes de esta entrevista todas las experiencias y conocimientos y sobre todo estudiar el perfil de cada uno, que me parece muy interesante. Te agradecemos por el espacio y por las respuestas que muy seguramente nos van a servir de mucho y te podemos estar consultando más adelante. Muchas gracias. Por supuesto que sí, muchas gracias a todos ustedes la oportunidad, me gustó mucho haberlos conocido de una corta oportunidad antes de la entrevista, me encanta que tengan esta iniciativa o este impulso o esta necesidad profesional de incrementar sus conocimientos y sus proyectos, y la recomendación siempre es a que por favor se certifiquen y puedan ser parte de este selecto grupo y muy importante grupo de gerentes de proyectos. Me pueden contactar siempre, con mucho gusto. Por ahora mi contacto lo tiene el señor Cristian Bogotá, y con mucho gusto estaré para atenderlo. Muchas gracias. Muchas Gracias, hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Remember when the silence grew so big it pushed a hole